Bienvenidos a Queremos Saber y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la extensión universitaria, en qué consiste y cómo se ha desarrollado la extensión universitaria a nivel latinoamericano. Bueno, justamente estamos con una persona que entiende muchísimo de esto, el licenciado Jorge Castro. Él es coordinador del Comité de Extensión de la UGM, que es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También es director de prensa y capacitación de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí y antes que nada, como para que la gente entienda, ¿no? Cuando hablamos de extensión universitaria, ¿a qué nos referimos? Bueno, en cada país, a mí me toca trabajar en este escenario latinoamericano y caribeño, en cada país tiene una concepción diferente. En muchos países hablar de extensión es algo nuevo, algo que recién empieza, y en otros países uno no puede concebir la universidad sin la extensión. En muchos lugares decimos que es la extensión la que articula a la universidad con la sociedad. Aquella que de una forma u otra hace que el común de la gente pueda acercarse a la universidad, a las investigaciones, a los desafíos de la misma, pero lo cierto es que a nosotros en este continente nos cuesta mucho hacerlo entender a nivel global porque hay muchas diferencias en lo que es la educación universitaria a nivel latinoamericano y caribeño. En ese sentido, ¿cuáles serían las características principales, digamos, de la educación universitaria en este contexto latinoamericano? Bueno, ahora nosotros estamos empezando a hablar de un nuevo acto educativo, ¿no? Estamos hablando de una nueva universidad donde contenga las tres funciones, aquellas que se habla de la reforma del 18, estamos a 4 años de cumplir los 100 años de la reforma, pero hablar de otras cuestiones, digo, de la extensión y la investigación integrada a la docencia, con un intercambio de funciones realmente importante y una universidad al servicio del desarrollo social. Pero cuando nosotros vemos y estudiamos mucho lo que fue hace 1400, 1600 años la creación de las universidades europeas, vemos que estaban asociadas al desarrollo de lo que era en ese momento Europa. Sin embargo, nosotros sufrimos varios procesos en el último siglo de intentos de desarrollo en Latinoamérica y las universidades no estuvieron acompañando esos procesos. Estamos muy subordinados a lo que son los sistemas universitarios europeos o norteamericanos. Y eso nos impide a muchos países latinoamericanos tener un desarrollo propio. Por estas asociaciones que se están creando, en el último mes de febrero se creó el ELACE, que es el Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior, para tratar de fomentar una universidad al servicio del desarrollo de los países y las regiones. AUGM, que ya tiene 20 años, es una red que nació en el Mercosur para trabajar, son las 30 universidades más grandes del Mercosur que intentan trabajar regionalmente, sin fronteras, como un territorio general, lo que tiene que ver con el Mercosur. Se creó la CRULAC, que es la Asociación de Consejos de Rectores Latinoamericanos y Caribeños. Se creó la ULEU, que es la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, como para empezar a transformar. Bueno, estamos hablando de más de 500 universidades, no es fácil, pero sí las universidades más grandes, a nivel latinoamericano y caribeño, están en pos de esto. La Universidad de San Pablo, que tiene 500.000 alumnos, la Universidad de Buenos Aires, 350.000, la de Santiago de Chile, 250.000 alumnos, todas esas están entendiendo esto y la función, extensión, la investigación está en pos del desarrollo del país. Nosotros trabajamos mucho con estadística y vemos el caso de la investigación en países que tienen mayor desarrollo económico, social, cultural. La investigación en su mayoría está en manos de las universidades, no del sistema privado. Eso ayuda al desarrollo, no solamente en lo económico, en lo cultural, en lo que tiene que ver con los derechos, con la integración, con la igualdad. Decía usted que la universidad en Latinoamérica está muy influenciada con el modelo europeo, que entonces se ha iniciado un proceso, digamos, de repensar la universidad, de reflexionar un poco cómo están funcionando las universidades en Latinoamérica y pensar en un modelo que responda realmente a las necesidades de esta región. Bueno, ya eso empezó después del 2008 con la crisis europea, ¿no? Esa crisis también lo que provocó, porque lo que no se habla es que también en Europa hay una burbuja educativa, como la burbuja inmobiliaria, como todo ese tipo de crisis, donde hay más profesionales de los que el sistema europeo pueda necesitar. Y donde hasta hace 6 o 7 años el ideal de cualquier latinoamericano era hacer su posgrado a Europa. Bueno, hay universidades, estas universidades que son mega universidades latinoamericanas, que ya están cambiando ese proceso, se están transformando, ¿no? Que están viendo que la unión y el trabajo dentro de nuestra región, porque las características son similares,
tiene mucho más que ver a Europa. Yo ayer contaba en la charla, digo, yo camino por las calles de Ciudad del Este y es como caminar por Ciudad León en Nicaragua. Es lo mismo, el color de la tierra, las casas, la gente, la base cultural, el idioma. Ahora, si yo te mando a caminar a Roma, no es lo mismo que Ciudad del Este o a París. Nosotros nos descubrimos que tenemos una cuna, un contexto, ¿no? Una matriz cultural, lingüística, histórica similar. Y no empezamos a entender eso. Yo le decía a los chicos ayer, los mismos problemas, la extensión normalmente, yo tenía un viejo amigo extensionista brasileño que decía, si vos tenés pueblos originarios, tenés viejos, tenés chicos en estados de pobreza y tenés gente en cárceles, tenés una Secretaría de Extensión. Y los mismos problemas que se tienen en Centroamérica son los que se tienen en el norte de Argentina, en el sudoeste de Brasil, en Paraguay, ¿no? Digo, es la misma problemática. Geográficamente somos iguales. ¿Cómo la universidad, hablábamos de la extensión universitaria, pero cómo la universidad en términos prácticos puede contribuir a solucionar estos problemas, digamos, sociales? En todo. Vos fíjate, si nosotros, en vez de hacer práctica y teoría en el aula, yo ya lo he hablado con los alumnos de Derecho, empiezan a trabajar en los barrios más vulnerables, ¿no? Y la gente que tiene que ver con sociología empieza a trabajar con estadística. ¿De dónde proviene la mayoría de los presos de las cárceles paraguayas? ¿De dónde provienen? ¿De los sectores más ricos? ¿De los sectores más marginales? Aparte de identificar, el tema de empezar a trabajar, de ese trabajo llevarlo a las escuelas, de empezar a trabajar con pedagogos, ¿no? Que tenga que ver con toda la universidad trabajando interdisciplinarmente. Si vos hablas del problema de pueblos originarios, nosotros tenemos una gran deuda en Latinoamérica, que son los pueblos originarios. Es mentira que tienen igualdad de derechos. Digo, ¿cuántos guaraníes, cuántos huichis, cuántos tobas inundan nuestras universidades? O otras tribus o otras razas en el norte del continente o en el centro. Esa deuda se puede trabajar multidisciplinarmente. A ver, ¿desde dónde no se puede trabajar? Porque si yo traigo un chico del centro del Chaco Austral y lo quiero entrar a esta universidad, por más que tenga un papel que diga que terminó la escuela, no se va a poder adaptar. No hay igualdad de oportunidades. Nosotros hablamos de inclusividad. ¿Qué es ser inclusivo? La inclusividad que nosotros tenemos se habla siempre que tiene que ver con capacidades diferentes y discapacidades. De hecho, ahora en esta universidad hay un congreso de inclusión. Yo llegaba y veía recién los afiches afuera. Pero no hablamos de cómo incluir a los propios, a los que fueron los dueños de esta tierra. Y ahí se puede trabajar y la universidad tiene un desafío para trabajar. En cualquier... la economía solidaria. ¿Por qué no se estudia en las facultades de Ciencias Económicas lo que tiene que ver con la economía solidaria? El cooperativismo. UGM lo tiene y tiene un comité académico que trabaja la economía solidaria y el cooperativismo. Y tenemos reuniones en la Universidad Latinoamericana excelentes y se han creado más de 100 cooperativas trabajando desde UGM, ¿no? Organizando esta economía social. La salud, que es otra gran deuda que tenemos. ¿Por qué las facultades de odontología, de medicina, no están llenas de personas que necesitan asistencia porque no tienen una cobertura médica? Entonces la universidad puede trabajar en donde vos te imagines. No hay lugar donde la universidad no pueda trabajar si es que ponemos y si es que queremos, si tenemos intención, de poner la universidad al servicio del desarrollo. Vamos a establecer una breve pausa, si es que le parece, y en el siguiente bloque me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas un poco a los desafíos que existen en Paraguay en cuanto a la extensión universitaria. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Queremos Saber y algo que realmente queremos saber es cómo desarrollar la extensión universitaria en Paraguay. Y es simplemente una consulta a modo de intercambiar un poco experiencias, teniendo en cuenta que en Paraguay las universidades todavía están implementando la extensión como un asistencialismo, con proyectos, digamos, que no abordan el problema de fondo, sino simplemente como que le ponen un parche, ¿no? ¿Cómo avanzar en ese sentido? Primero haciendo curricular la extensión, como la investigación. Nosotros estamos diciendo desde estas organizaciones latinoamericanas que el aula no es el único lugar de creación de conocimiento, no es el único lugar donde aprenden los alumnos en el aula, sino que en un proyecto de investigación, en un proyecto de extensión también se aprende y se aprende mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a entender una universidad con créditos, que si yo trabajo en un proyecto de extensión o en un proyecto de investigación son créditos que me puedo llevar
para mi carrera, ¿no? Para esta carrera curricular, porque también tampoco no me gusta decir carrera porque nadie corre a nadie acá, ¿no? En este trayecto curricular, si nosotros no podemos llevar los créditos para llegar a obtener un título, digo, es lo ideal. Ahora vos fíjate qué atraso tenemos en Latinoamérica, que de créditos universitarios hace 30 años que se habla en Europa, y nosotros acá todavía desconfiamos de eso. Copiamos algunas cosas de los sistemas europeos o norteamericanos, pero no copiamos lo mejor. Estamos siempre copiando lo que ellos descartan o lo que no les sirve. Digo, ¿qué pasaría si los alumnos tendrían que hacer investigación o extensión? Si no tendríamos abogados, contadores o médicos solamente o periodistas profesionalistas. Tendríamos profesionales integrales que van a entender su disciplina, desde cómo investigar un caso, cómo desarrollarlo con la comunidad y ahí sí aplicar lo que es la academia. Digo, esto me parece que es el desafío que viene. Crear redes, como Sergio ayer estaba hablando con 3 o 4 referentes de universidades públicas paraguayas que están con la idea de crear la red. Ya la mayoría de los países latinoamericanos tienen red propia de extensión. En Brasil está desde el año 86 el foro de prorectorio de la red de extensión. Y todos dicen, bueno, Brasil es un fenómeno, trabaja bien. Y sí, desde el año 86 que tiene una red que arma proyectos, que financia esos proyectos, que capacita. En la Argentina esta red tiene mucho menos años, tiene 21 años menos que en Brasil porque se creó en el 2007. Pero ya hay una red. Digo, en Uruguay hay una red de extensión. Ya entre Argentina y Uruguay se creó el primer posgrado, una especialización en extensión universitaria que se dicta en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Entonces, hay que darle esas herramientas. Yo creo que el camino está por ahí. Si nosotros no jerarquizamos, no solamente la extensión, sino también la investigación, porque estamos hablando de un acto integral, donde se integra la docencia, la extensión y la educación. Como hacer unos números de la organización de la CEPAL, ¿no? La CEPAL, que para mí es el referente hoy por hoy de las actividades económicas latinoamericanas y caribeñas, que es un organismo, es la Comisión Económica para América Latina y Caribe, que depende de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, nos dice que los países que más desarrollos han tenido en los últimos 20 años en Latinoamérica son los que tienen más concentrada la investigación en el Estado. Entonces, lo que hay que ver es que países como Argentina, como Uruguay, tienen casi el 80% de la investigación en el Estado. Pero en el Estado, ¿dónde? Enclavado en las universidades. Ahora, países como Paraguay, como Bolivia, tienen el 30% de la investigación en el Estado. Quiere decir que el 70% está por afuera. Entonces, ¿quién aplica esa investigación? También tenemos que empezar a hablar de una rediscusión de agendas. ¿Quién marca las agendas universitarias? ¿La población, que es la que paga las universidades públicas? ¿O un grupo de docentes en los claustros? Como si hay que romper esta disciplina de claustros. ¿Por qué tenemos que estar encerrados en un claustro? ¿Por qué no podemos estar abiertos a toda la comunidad y trabajando en pos de un mejor desarrollo comunitario? Digo, estos son los desafíos. Y yo creo que la Universidad Paraguaya, que no es la única, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Panamá, pasa lo mismo en Guatemala, pasa lo mismo en Honduras, pasa lo mismo en El Salvador. Hay muchos países que están viendo esto, ¿no? ¿Cómo animarse a dar ese paso? ¿Es solamente una cuestión de voluntad o se necesitan otros factores en el sentido de, por ejemplo, la malla curricular en las distintas carreras, ¿no? En las distintas especialidades? ¿Cómo lograr, digamos, adaptar estas mallas curriculares a la extensión, a que sea un trabajo, a que todos los contenidos se desarrollen de una manera diferente y se pueda aprender haciendo y no precisamente en un aula, ¿no? Porque ahí es como que muchas veces los docentes, y digo un poco por mi experiencia en la universidad, ¿no? Se cierran mucho al programa, ¿no? Al esquema, ¿verdad? Tendría que haber entonces una capacitación a los docentes. ¿Cómo lograr, digamos, implementar eso? Paulo Freire dice que el voluntarismo no lleva a ninguna revolución. Esto no es cuestión de tener voluntad de cambio, hay que hacer el cambio. En las nuevas universidades que se crearon en Brasil y Argentina, la extensión es parte de la malla curricular, como decimos. Es obligatorio. Hay materias como puede ser trabajo social comunitario, que el alumno desde primero hasta el último año de su recorrido curricular tiene una materia que es extensión universitaria, es trabajo social comunitario. Digo, y hay montones de experiencias que hay algunos países que la están adaptando. Y por otro lado, ya también la investigación hacerla curricular, que sea algo natural, que el alumno tenga que ir a buscar sus créditos a la extensión. Ya hay centros de extensión comunitario. En el caso de Brasil, los núcleos están enclavados fuera de la universidad. En Paraguay tiene el mejor programa para mí en Latinoamérica y el Caribe, que es el programa integral metropolitano, donde se concursan horas para extensión, para el programa, no para la cátedra. En la Argentina, yo vengo de la semana pasada a evaluar los centros de extensión comunitaria de Mar del Plata. Creo 3 centros, son 3 sedes de la universidad, pero solamente para hacer extensión.
donde se trabaja con la comunidad, y no solamente desde lo técnico, académico, disciplinar, se trabaja de lo cultural, desde lo artístico, se trabaja la salud, se trabaja el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en llevar la universidad al barrio. Es mentira que hay que traer el barrio a la universidad, porque si nosotros tenemos chicos que se han formado en escuelas con contexto de riesgo, vamos a ver que fracasan. Hay que llevar primero la universidad al barrio, establecerla, estar un tiempo, que se le haga natural, el que esté en la universidad, el que estén los profesores, el que estén los alumnos, el que vayan las autoridades, para que después que ellos naturalicen la universidad como algo propio. En Latinoamérica no tenemos naturalizada la universidad como algo propio. Como una élite. Es una élite, y de hecho pasa, si vos naciste en Europa, tu plan es formar una familia en la universidad y saber que tus hijos van a ir a la universidad. Si vos querés una familia en Latinoamérica, no sabés si tu hijo, no lo tenés, para muchos es una utopía. Es una utopía, digo, yo te puedo llevar a lugares latinoamericanos, en Guatemala hablar de la universidad es utópico. ¿Por qué? Porque ni el 1% de la población tiene una sola universidad pública. Para un país que tiene casi la misma, bueno, o El Salvador también tiene una sola universidad pública para un país que tiene casi la misma cantidad de habitantes que tiene Paraguay. Digo, vos imaginate Paraguay con una sola universidad pública. Digo, yo no creo que Paraguay esté en el peor de los casos. Yo creo que hay un montón de países que están mucho peor. Y yo le decía ayer a los alumnos que cuando se piensa en investigar y en extensión, no solamente hay que pensar solamente en esta región, que para realmente hablar de una educación globalizada, digo, uno tiene que pensar que si trabaja con derecho de género o violencia de género, un proyecto que yo pueda hacer desde derecho acá, en Paraguay, se puede aplicar en cualquier país de Centroamérica, porque la violencia de género es igual.